¿Y si existiera un punto que contuviera todos los puntos del universo? Jorge Luis Borges imaginó uno, el Aleph, un lugar donde lo infinito se revela en un instante. La inspiración de Borges nos conduce al matemático George Cantor, que se atrevió a pensar lo impensable, que no solo existe el infinito, sino que hay muchos tipos de infinitos, algunos más grandes que otros. Este es el viaje de Cantor, el hombre que transformó el infinito en una estructura lógica y cambió para siempre el lenguaje de las matemáticas. George Cantor nació el 3 de marzo de 1845 en San Petersburgo, hijo de un próspero comerciante alemán. Vivió allí hasta los 11 años, cuando su familia, tras la enfermedad de su padre, regresó a Alemania. Su infancia en Rusia y su posterior educación en pequeñas ciudades alemanas marcaron sus primeros años, sin destacar aún como prodigio matemático. A diferencia de genios precoces como Galois, Riemann o Grothendieck, Cantor no revolucionó las matemáticas en su juventud. Su formación fue convencional, estudió en Zúrich, Suiza, y luego en Berlín y Gotinga, Alemania, donde se doctoró en 1869 con una tesis sobre ecuaciones indeterminadas y con un trabajo sobre formas cuadráticas, temas considerados menores en la época. En 1870, comenzó a enseñar en la Universidad de Halle, donde inició su obra perdurable, la teoría de conjuntos. ¿Cómo pasó Cantor de trabajar en problemas modestos a desafiar los cimientos de las matemáticas? La respuesta está en las mentes que lo inspiraron. Durante su formación en Berlín, Cantor absorbió el rigor de matemáticos como Ernest Kummer y Carl Weierstrass. Pero fue Richard Dedekind quien se transformó en su aliado intelectual. Su correspondencia epistolar fue esencial. Dedekind actuó como un alter ego, ayudando a Cantor a sistematizar sus ideas revolucionarias sobre conjuntos infinitos. Cantor, de naturaleza intuitiva y audaz, a menudo expresaba su asombro ante sus propios hallazgos. Dedekind, un pensador metódico y el primer matemático en adoptar un enfoque estructural sistemático, le brindó estabilidad conceptual. Por otra parte, Bernard Riemann se convirtió en una figura clave para Cantor, no como influencia directa, sino como inspiración intelectual. Sus teoremas sobre la representación de funciones en series trigonométricas llevaron a Cantor a explorar terrenos abstractos. Inicialmente, los ordinales transfinitos surgieron como meros símbolos en sus escritos, pero gradualmente, al profundizar en las ideas de Riemann, adquirieron vida propia, trascendiendo el lenguaje para convertirse en entidades matemáticas con sustancia. Cantor también intercambió ideas con otros gigantes de su época, como Felix Klein y David Hilbert, pero chocó con las críticas feroces de Leopold Kronecker y Henri Poincaré, quienes rechazaban sus construcciones infinitarias desde posturas constructivistas. Mientras algunos rechazaban sus ideas, incluso pidiendo revisar los cimientos de las matemáticas, otros como David Hilbert las defendían con fervor. El final del siglo XIX fue una época espectacular para la disciplina. En medio de figuras como Riemann, Dedekind y Hilbert, Cantor emergió como un pionero, desafiando lo establecido. Su obra, aunque polémica, redefinió el lenguaje de las matemáticas. Pero, ¿qué era exactamente ese paraíso que tanto defendía Hilbert? La respuesta está en una idea tan simple como revolucionaria: el continuo. Para Cantor, el continuo representaba el gran enigma por descifrar. Pronto comprendió que la clave para abordarlo residía en el buen orden de los conjuntos, extender el orden de los números naturales hacia órdenes transfinitos cada vez más amplios. Su problema central era, en esencia, aprender lo absoluto a través de fragmentos de lo transfinito, una idea que se convertiría en el núcleo de su obra y en un salto lógico sin precedentes. Este enfoque lo llevó a una definición revolucionaria y polémica de conjunto, una multiplicidad que puede pensarse como unidad, es decir, lo múltiple y lo uno coexistiendo. Una de las fuerzas fundamentales del pensamiento de Cantor radica en su dialéctica entre lo posible y lo real, entre los signos matemáticos y los entes que representan. Para Cantor, el lenguaje de lo infinito no era un mero juego formal, era un puente hacia una realidad que trasciende lo observable. Y aquí surge una paradoja fascinante: hasta donde sabemos, no existen conjuntos infinitos en el universo físico. Todos los infinitos, los ordinales, los cardinales, el continuo, habitan en la mente humana y no hay evidencia de infinitos realizados en la naturaleza. Sin embargo, Cantor logró lo extraordinario: imaginar y formalizar conceptualmente esos reinos infinitarios, dotándolos de una existencia lógica más allá de lo empírico.
Su genio consistió en convertir lo que parecía pura abstracción en una estructura matemática coherente. Su trabajo culminó en 1883 con la publicación de los fundamentos de una teoría general de variedades, que desató una controversia matemática aún vigente décadas después. George Cantor falleció el 6 de enero de 1918 en Halle, víctima de una crisis nerviosa que lo persiguió durante años. Sin embargo, su obra sobrevivió al escepticismo inicial. Hoy, la teoría de conjuntos es el lenguaje fundamental de las matemáticas. En 2002, la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, donde Cantor enseñó, erigió un monumento en su honor, una escultura de bronce que muestra al matemático junto a su famoso argumento diagonal, un homenaje físico al hombre que demostró que el infinito, después de todo, podía domarse. Como dijo el propio Cantor, la esencia de las matemáticas reside en su libertad, y en esa libertad, su espíritu perdura.